Bueno, en esta oportunidad vamos a referirnos a las fuentes del derecho internacional privado, las fuentes de las normas, de las normatividades del derecho internacional privado. Recordemos que las normatividades abarcan las normas, los principios, las instrucciones, los imperativos, etc. Desde la perspectiva de la teoría integrativista trialista del mundo jurídico, concebimos que la normatividad en general, y en particular las normas, son la captación lógica y neutral de un reparto proyectado. De tal manera que podemos distinguir, dado que el reparto, tal como lo hemos visto, es un concepto axial fundamental de la dimensión sociológica del derecho, podemos distinguir fuentes reales, que provienen de la realidad social, que son las más importantes, y fuentes de conocimiento. Las fuentes reales son de acceso directo a las normatividades, mientras que las fuentes de conocimiento son de acceso indirecto. La fuente de conocimiento sería la doctrina argentina, extranjera, en materia de derecho internacional privado, que consta en la bibliografía. Dentro de las fuentes reales, las más importantes son las fuentes materiales, o sea, la realidad misma y las conductas de reparto que se manifiestan básicamente a través de la repetición, como es la costumbre, los usos, las prácticas, la lex mercatoria. Acerca del rol de la costumbre en el derecho privado, indudablemente la costumbre es fuente de derecho cuando la ley o las partes se refieren a ellas, siempre que no sean contrarias precisamente a la ley. Y en materia de contratos internacionales en particular, tiene una importancia mayor. También, por supuesto, en el arbitraje, la llamada lex mercatoria, o sea, la costumbre de los grandes comerciantes internacionales. Todo ello son las fuentes materiales, incluida la jurisprudencia, que cada vez tiene una mayor importancia. Claro que no es vinculante, pero sí tiene una fuerza significativa con relación al seguimiento de los casos fallados de manera similar, tal como nosotros lo concebimos. Luego están las fuentes formales. Las fuentes formales son lo que nos cuentan los autores de las normas, es decir, las fuentes que normalmente son escritas, y estas fuentes formales siguen una jerarquía normativa, empezando por la propia Constitución. La Constitución Nacional no obtiene disposiciones concretas referidas a jurisdicción internacional, derecho aplicable y cooperación. Algunas de cooperación sí, porque tenemos el debido proceso, el acceso a justicia, es decir, principios que muchos de ellos constituyen principios de orden público que subyacen al ordenamiento jurídico. Debajo de la Constitución tenemos los tratados internacionales que tienen prevalencia sobre la ley, y dentro de los tratados internacionales vamos a mencionar básicamente algunos, los más importantes de los tratados internacionales, como son, por ejemplo, los famosos tratados de Montevideo, de derecho de 1889 y de 1940, los de 1889, civil, comercial, procesal, penal, profesiones liberales, propiedad literaria y artística, marcas y patentes, más el protocolo adicional. Todos ellos vigentes entre Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y la mayoría con Colombia. Luego tenemos los tratados de Montevideo de 1940, de civil, comercial terrestre, navegación, procesal y profesiones liberales, más el protocolo adicional que está vigente entre Argentina, Paraguay y Uruguay. También tenemos luego las convenciones interamericanas, las famosas CIDIP, Convenciones Interamericanas de Derecho Internacional Privado, surgidas de sendas conferencias interamericanas especializadas, que se conocen por el número de la conferencia. Así tenemos CIDIP 1, celebrada en Panamá en el 75, CIDIP 2 en Montevideo en el 79, CIDIP 3, La Paz en 1984, CIDIP 4 en Montevideo en 1989, CIDIP 5 en Ciudad de México en 1994, de las cuales han surgido numerosas convenciones que han sido, la mayoría de ellas, ratificadas por Argentina y otros países de Latinoamérica, inclusive alguno ratificado también con España. Ustedes pueden entrar a la página de la OEA
meter OAS.org, meterse dentro de documentos, tratados internacionales, tratados multilaterales, y ahí van a entrar por año a ver el texto y el estado de ratificación de estos tratados. Luego tenemos las convenciones, las fuentes convencionales, protocolos y acuerdos surgidos en el ámbito del Mercosur. Ahí ustedes pueden entrar a la página de mercosur.int, entran a decisiones del Consejo del Mercado Común, porque es ese órgano decisorio el que aprueba, antes de que por supuesto luego lo aprueben todos los estados, lo tienen que ratificar para que entre en vigencia. Y ahí tenemos varios protocolos y acuerdos, por ejemplo, el protocolo de las leñas del 92 sobre cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa, el protocolo de Europreto del 94 en materia de medidas cautelares, el protocolo de Buenos Aires del 94 sobre jurisdicción internacional en materia contractual, el protocolo de San Luis, dos protocolos de San Luis, uno de asistencia jurídica mutua en asuntos penales y otro de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito, ambos del 96, el Acuerdo de Buenos Aires de Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur y Estados Asociados, hay dos idénticos, gemelos, que son del 98, y el Acuerdo de 2004 de Belo Horizonte sobre traslado de personas condenadas. También tenemos convenciones de Naciones Unidas, surgidas sobre todo del ámbito de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la CNUDMI o UNCITRAL en la sigla en inglés. Por ejemplo, que son convenciones, en definitiva, que son aplicadas y son controlados su cumplimiento por esta Comisión de Naciones Unidas. Por ejemplo, una convención muy famosa del año 58 sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales y laudos arbitrales, es decir, sentencias arbitrales de acuerdo a derecho y laudos arbitrales de acuerdo a equidad, aunque hoy en día son todos laudos arbitrales. La Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, la de prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, y luego otras convenciones de Naciones Unidas, no de la CNUDMI, por ejemplo la del 56 sobre obligaciones alimentarias, que es muy importante, y la del 62 sobre consentimiento y edad mínima para contraer matrimonio. También tenemos las convenciones multilaterales de la Haya, de la Conferencia Permanente de la Haya, hcch.nl o .net es la página que ustedes pueden consultar. Ahí tienen, por ejemplo, la famosa Convención de la Apostilla. Les hablo solo de las vigentes para la Argentina, es decir, la Convención sobre la supresión de la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, la Convención sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que también es muy conocida, la Convención sobre notificaciones, otra sobre procedimiento civil, otra sobre pruebas y otra sobre los contratos de intermediación y representación. Estos son los vigentes para la Argentina. Luego hay otras convenciones multilaterales, bilaterales, que vamos a ir viendo durante el año, pero estas son las fuentes convencionales básicas que ustedes tienen que controlar. En defecto de convenciones, tenemos como fuentes formales las fuentes internas, las disposiciones de derecho internacional privado contenidas en el libro sexto, título cuarto, artículo del Código Civil y Comercial, artículos 2594 y siguientes. También tenemos leyes especiales, la ley de sociedades, la ley de concursos, la ley de navegación, el código aeronáutico, los códigos procesales, la ley de arbitraje, la ley de inmunidad de estados, etc. Eso es el panorama, en definitiva, de las fuentes del derecho internacional privado argentino. Y en la próxima píldora vamos a referirnos al ámbito de las fuentes. Gracias.